Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche tan especial. Estamos celebrando junto a ustedes nuestro 20º año del Paseo Fantasmal del Cementerio Linwood, pero este es el primer año en que lo hacemos de manera virtual. Soy Bill Kike, director ejecutivo de la Sociedad Histórica de Glenwood y del Museo de la Frontera de Glenwood Springs, Colorado. Tenemos una rica historia y esta noche compartiremos con ustedes una parte de ella. Si no fuera por los archivos que mantienen los guardianes de la historia como nuestra sociedad histórica, no sería posible contarles estas historias. Ninguno de nosotros jamás pasó por un momento de la historia como el que estamos atravesando juntos en la actualidad. En estos tiempos de incertidumbre queremos que nuestro evento llegue a tanta gente como sea posible sin tener que comprar una entrada pagando los usuales $20 por persona. A cambio, les pedimos que hagan una donación dentro de sus posibilidades. Por eso, esta noche siéntense cómodos y disfruten del show. Primero quisiera presentarles a nuestra copresentadora Luisa Schwartz, representada por Lisa Domer. But first, allow me to introduce our co-host, who normally appears only in the Linwood Cemetery, Luisa Schwartz. Gracias, Bill. Es un placer dirigir su atención a nuestros patrocinadores. El Hotel Colorado figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es uno de los prestigiosos hoteles de los Estados Unidos. Gracias a la generosidad de la familia Melville, el Hotel Colorado es miembro corporativo de la Sociedad Histórica, socio y patrocinador. Gracias también a Christian Henny, gerente general del Hotel Colorado, por permitirnos usar la suite de Verú para el evento de esta noche. Otro miembro corporativo es Alpine Bank, a quien agradecemos haber patrocinado el Paseo Fantasmal los últimos años. Gracias a ellos hemos podido mantener a flote nuestras finanzas. Nos hubiera sido imposible traerles esta 20ª presentación del Paseo Fantasmal sin un subsidio de la Fundación J. Robert Young. Gracias a Bob y Ginny por su generosidad. Este año, Community Health Initiative se nos une como miembro corporativo y patrocinador. Como organización local sin fines de lucro, su misión es ayudar a familias. Uno de sus programas es Communities That Care, cuyo objetivo es disminuir el consumo de drogas, la delincuencia y la violencia entre los jóvenes. Una manera de hacerlo es dando apoyo a eventos para toda la familia en las comunidades del Valle de los Ríos Roaring Fork y Colorado. Shirley Evans, directora ejecutiva de Community Health Initiatives, quería que les dijera que están encantados de ayudarnos a traer el Paseo Fantasmal a todos ustedes a través de su programa. Gracias, Shirley, por traernos a su organización. Ayudar a nuestras comunidades es la característica distintiva de Chris Treble a través de su fundación True Media Foundation y Versatile Productions, sin las cuales no tendríamos el Paseo Fantasmal de esta noche. Gracias, Chris, Austin y Tara. Esperamos que ustedes también nos apoyen con sus donaciones. Si todavía no lo han hecho, pueden hacerlo ahora mismo a través de nuestro sitio web. También quisiéramos agradecer a Uncle's Pizza de aquí de Glenwood. Uncle's Pizza es la pizza oficial del Museo de Frontera. En serio, gracias Mark por toda la pizza. Nuestro primer fantasma nos está ayudando a rendir homenaje a quien es responsable de que estemos aquí esta noche, Bob Boyle. Bob fue quien convenció a Cindy Hine, que entonces era la directora ejecutiva, para que se hiciera el primer paseo fantasmal del cementerio Linwood, o cementerio de pioneros. Desde que Bob se retiró, ha sido difícil encontrar un sustituto para el papel de John Henry Holiday. Si están interesados, por favor envíen un correo a history@rof.net. Ahora para nuestro homenaje a Bob Doc Boyle, quien demuestra que una persona puede marcar la diferencia. No se lo imaginarían. Mi reputación básicamente era de jugador. Siempre llegaba a cualquier ciudad como dentista, colgaba mi anuncio en la ciudad Dodge y tenía el cuarto 24 en la casa Dodge allí, y tenía un anuncio en el periódico que decía que los servicios del dentista Holiday estaban disponibles y con satisfacción garantizada o se regresa el dinero. Siempre ganaba dinero en cada comunidad que visitaba. Podría tal vez traer el juego de cartas Fero. Era interesante. Por ejemplo, en el bar Goose Flats, en el pueblo de Tombstone,
Un minero, un buen minero ganaba $8 al día, ganando $8 hasta los que escarban las zanjas y líneas de agua que ganan $1 al día. Viviendo en el pueblo, podrías rentar en la pensión de mala muerte. Si no te incomodan las pulgas y chinches y todo eso, serían 50 centavos, y podrías comer tu desayuno por 10 centavos, y para la cena gastas $1 o menos y te queda dinero para whisky. Y después vienen a mi mesa de apuestas conmigo, y mi objetivo es ver cómo divertirte y quedarme con el resto de tus $8 que ganaste en el día, y tal vez otros también. Entonces, esa era mi contribución económica a la comunidad, y cuando no estaba jugando el juego de Fero, estaba sentado jugando póker para mí, por supuesto. Siempre habían esas cosas, y lo chistoso es que estoy aquí en algún lugar, pero contribuyo a la economía de esta linda ciudad en tiempos actuales, simplemente porque soy la tercera atracción turística popular en esta linda ciudad. Here I am, right, well, here somewhere, but I contribute to the economy of this fair city here in modern times simply because I am the third most popular tourist attraction in this fair city. Mi nombre es Mary Catherine Hiroki. Mis amigos me llaman Kate. Mis enemigos me llaman Kate la narizona. Les puedo decir que no me gusta mucho este apodo. Me dicen que no es por el tamaño de mi nariz, sino porque soy una mujer inquisitiva. Dicen que un poco chismosa. Pero esta historia no es acerca de mí. Es acerca de un hombre que conocí en Fort Griffin, Texas, en 1877. Su nombre es John Henry Holiday. Tal vez lo conozcan como Doc. Sus amigos así le llamaban, porque era dentista por oficio, y yo, al contrario, soy una mujer de la noche. Sí, así lo podrían decir, pero disfruto mi oficio igual que él, y pronto fuimos inseparables. Bueno, peleábamos como perros y gatos, pero al final nos contentábamos. La gente decía que éramos como agua y aceite, pero puedo decirles que en más de una ocasión, Doc, les dijo a otras personas que yo estaba a su mismo nivel intelectual. Eso me hacía sentir bien. John acostumbraba a tomar y apostar y no tenía muy buena práctica de dentista, pero era muy bueno en las mesas de apuesta y era bastante bueno con pistolas. Y era muy buen amigo de los hermanos Earp. Tal vez han escuchado de los hermanos Earp. Bueno, estuvimos viajando de aquí a allá con los Earps. Fuimos a Kansas City, fuimos a la ciudad de Dodge, fuimos al territorio de Arizona, donde John encontró su amor por el juego de nuevo en las mesas del Hotel Palace en Prescott. Pero después los Earps fueron a Tombstone, donde se convirtieron en hombres de la ley. Después Doc los siguió y yo llegué un poco después. Y de seguro escucharon de ese tiroteo del corral, ¿ok? Yo estaba ahí también y puedo decirles que fue un día sangriento. No me gusta hablar sobre eso. También le afectó a John. Y ya saben, me preguntan, y ya saben lo que pasó en el corral, ¿ok? Dios, se llama una pelea de la calle en Tombstone. Pero la gente me preguntaba si me arrestaron. Sí, me arrestaron. Yo y Wyatt, los dos fuimos arrestados. Y los otros chicos del grupo les cayeron los balazos y se fueron a casa con sus esposas. Yo estuve en cárcel por 3 semanas. Estuvimos encerrados hasta que el juez Spicer era el juez de paz y él estaba pensando si tenía que llamar al gran jurado con esto que pasó. Eso fue lo que pasó. Salí de la cárcel el 30 de noviembre en 1881 y estuvimos frente a Spicer
y la pregunta era si había razón para llamar al gran jurado, y después se terminó todo. No había razón. Nos dejaron salir y de ahí le dispararon a Virgil en Morgan y todos nos fuimos y huimos a Colorado y parte de la razón que terminamos aquí. Otros se fueron a La Mosa. Yo me fui a Pueblo. Tenía amigos en Trinidad y Pueblo y fui ahí. Después vine a Denver y me arrestaron el 14 de julio de 1882 en Denver, cerca de Paramount. Y me arrestaron en la 14 y Larimer en el centro y pasé tiempo en la cárcel del condado de Arapahoe con este problema. Pero terminé en Glenwood Springs por mi salud, esa es la verdad. Como les había dicho, vine a morir. Bueno, después de eso, ya saben, él no era el mismo. Su tuberculosis lo estaba consumiendo. Tuberculosis es un problema de los pulmones. Su mamá murió de esta enfermedad y él se infectó cuando era un niño, pero él quería ir a las montañas rocosas. Escuchó de un lugar alto en las montañas, lleno de estas aguas termales milagrosas, y quería venir a Glenwood Springs, Colorado, y respirar los vapores y remojarse en las aguas curativas, que pensó que le curarían su tuberculosis, pero simplemente no funcionó. Ya estaba muy avanzado en este tiempo. La enfermedad ya estaba por llevárselo, y después de tan solo 6 meses en Glenwood Springs, él falleció en el Hotel Glenwood el 8 de noviembre de 1887. Bueno, ese fue un día triste. Yo no estaba con él cuando murió, pero mi corazón está con él y sé que está sepultado en algún lugar aquí, en el cementerio Linwood. No sabemos exactamente dónde, pero la gente buena de Glenwood Springs construyó este monumento maravilloso en su memoria. Y la gente viene hasta ahora y dejan muestras de su aprecio para este hombre de la ley, francotirador y este dentista jugador. Le dejan fichas, le dejan cartas y también toman un caballito de whisky en su nombre. Y así es como yo recuerdo a mi John Henry Doc Holliday. Lisa Langer, que ha hecho el papel de Big Nose Kate, la naricona, tiene más de 40 años de experiencia como actriz. Ha trabajado una decena de años como actriz profesional en obras dramáticas en escenarios al aire libre y también con elencos musicales itinerantes. Lisa disfruta de la ecléctica variedad de experiencias actorales que ofrece el Valle Roaring Fork. En la compañía del Teatro Sopris del Colorado Mountain College hizo el papel de la enfermera en One Flew Over the Cuckoo's Nest. También fue Ross, la tejedora embaucadora, en la producción infantil de Emperor's New Clothes en el Teatro Thunder River. Snoopy en You Are a Good Man, Charlie Brown, en Defiance Community Players, y cantó sobre la venganza de un barbero en Sweeney Todd en el Teatro Glenwood Vaudeville Theater. Ha sido fantástica. El trabajo diario de Lisa es el de directora de promoción de turismo para la Cámara de la Asociación Hotelera de Glenwood Springs. Ahora bien, quisiera presentarles a Luisa Schwartz, que generalmente es la persona con quien primero nos encontramos en el paseo fantasmal del cementerio Linwood. Hoy la tenemos con nosotros aquí en el Hotel Colorado. Escuchemos ahora la historia de Luisa. Gracias, señor Kite. Soy Luisa Schwartz y mi marido, Jacob Schwartz, fue propietario de nuestro hermoso cementerio Linwood. Jacob y yo nos mudamos a Glenwood Springs justo cuando se construyó el hermoso Hotel Colorado. Habíamos seguido a Luis, el hermano de Jacob, y a su esposa Eta, que se habían mudado aquí unos 10 años atrás. Hemos estado aquí desde entonces. En realidad, nosotros 4 estamos realmente enterrados en la esquina noreste del cementerio. Cuando Jacob y yo estábamos vivos, vivíamos en esta encantadora casita de la calle 9 y Pitkin. Yo era miembro del club de jardinería y realmente disfrutaba de mis jardines, de mis rosas y de todas mis amistades en el club de jardinería. Al morir, cuando dejé mi vida terrenal, mis amistades del club de jardinería plantaron un árbol en mi honor. Ese árbol está en la avenida Grant,
donde solía estar el edificio de la Cámara de Comercio. Cuando lo plantaron era un pequeño abeto de 6 pies y ahora es uno de los árboles más altos de Glenwood. Todos los años es decorado con luces navideñas. Quisiera pensar que lo hacen en mi honor. Ahora puedo estar en lo alto de la colina y mirar hacia abajo donde está mi árbol y la hermosa ciudad de Glenwood Springs y recordar mi vida. Así es que me gustaría presentarles a nuestro primer fantasma de la noche. Nuestro primer fantasma fue un hombre muy rico, un hombre poderoso e influyente. Sin embargo, la oscuridad entró en su vida y murió muy joven. Quiero presentarles a Ed Hughes. El éxito puede llevar a la fortuna. La fortuna a menudo puede llevar a excesos y los excesos pueden llevar al desastre. Buenas noches. Mi nombre, como probablemente pueden leer aquí, es Ed Hughes. Si bien mis comienzos fueron humildes, cuando fallecí era un hombre muy rico. El tamaño de mi lápida debería ser un indicativo de lo importante que fui para esta ciudad. Nací y fui criado en Flemington, New Jersey, el segundo hijo de Jared Hughes y de Ruhama Harpens. Mi padre era granjero y se dedicaba al ganado. Mi madre se ocupaba de la casa y de criar a sus 6 hijos hasta que fueron adultos. Cuando finalicé mis estudios formales a los 17 años, me mudé a Bushnell, Illinois, donde trabajé como carnicero y conserje de hotel. Desde ahí mis viajes me llevaron en 1879 hasta Leadville, Colorado, donde trabajé para Isaac Hoagland en su negocio de embotellado. Comencé como chofer y terminé aprendiendo el negocio del embotellado. Trabajé para el señor Hoagland casi 5 años y ahí fue cuando me emprendí viaje por el traicionero camino del Independence Pass hasta Aspen. Dejé atrás la próspera ciudad de Leadville para intentar fortuna en el negocio del embotellado en lo que ahora era el nuevo pueblo próspero de Aspen. El señor Charles Lang fue quien me dio empleo el siguiente año y medio. Para el mes de enero de 1887 ya me había mudado a Glenwood Springs para abrir mi propio establecimiento, la embotelladora Glenwood Bottling Works. Mi edificio del Leach Block del centro tenía la maquinaria y los equipos más modernos para embotellar todo tipo de bebidas gasificadas como ginger ale, sidra, zarza parrilla y cerveza. Hasta fui inventor y patenté diferentes piezas de equipos. En 1894 me convertí en distribuidor mayorista de bebidas alcohólicas, pero mi mayor logro se produjo en 1896 cuando fui contratado por Hot Springs Company para embotellar la famosa agua mineral caliente de Glenwood, que entonces se llamaba agua Yampa. Con un contenido importante de sodio, magnesio, potasio y calcio, se decía que el agua Yampa curaba casi todas las enfermedades, incluyendo problemas digestivos, congestión nasal, gota y problemas hepáticos. El agua era distribuida a agencias de Denver, Colorado Springs y Chicago. Además de ser uno de los hombres de negocios más poderosos e influyentes de Glenwood, también estuve conectado con la sede local de Elks Lodge y los Caballeros de Pythias. Ferviente demócrata, fui concejal de la ciudad cuando se construyeron las calles y las banquetas de Glenwood Springs. En 1888 dejé mi vida de soltero y me casé con la señorita Helen Heikemer de Pensilvania. Para entonces yo tenía 31 años y ahora mi negocio era exitoso. Había llegado el momento de trabajar en el aspecto personal de mi vida. Al año siguiente, con el nacimiento de Charles, la señora Hughes y yo comenzamos una familia. 9 años más tarde fuimos bendecidos con el nacimiento de una hija, a la cual dimos el nombre de su madre, Helen. Construimos una hermosa casa de ladrillos en 910 Pitkin Avenue. Nuestra casa todavía está ahí en la actualidad. Ser un exitoso hombre de negocios a menudo implica los mismos desafíos que ser un padre. Un buen hombre de negocios es duro con sus competidores. Tienes que demostrar quién manda. Cuando el Silver Glove decidió abrir su propio negocio mayorista, fui castigado por el periódico Avalanche por usar mi influencia y hacer que el Silver Glove fuera registrado en búsqueda de evidencia de juego clandestino. El editor Holmes
alegó que yo tenía una cuestión personal contra los dueños del Silver Glove y que yo era la única razón para que el sheriff Adams cerrara todas las tabernas a medianoche y todo el día de los domingos. Es posible que yo haya hecho una sugerencia al sheriff, pero él fue quien tomó la decisión de cerrar las tabernas. Lo cierto es que no pueden echarme toda la culpa a mí. Cuando hice circular un folleto refutando cualquier influencia indebida de mi parte, fui acusado por el periódico de escribir tonterías y dijeron que yo estaba lleno de idioteces. Me acusaron de prácticas intimidatorias en el Consejo Municipal y dijeron que las salas del Consejo deberían tener mi nombre y llamarse Salas Hughes, y ellos me acusaban a mí de decir tonterías. Usando mi influencia encabecé un boicot contra el Silver Glove y sus seguidores. La prensa dijo que yo era un niño caprichoso y se dijo que mis berrinches en realidad fueron beneficiosos para el Silver Glove. Debo reconocer que inicié una discusión privada con el candidato que ellos tenían para el cargo, un tal señor Livingston, y al finalizar la misma, el señor Livingston decidió no postularse como concejal. Pero puedo asegurarles que fue una decisión totalmente suya y que de ninguna manera fue influenciada por una coerción de mi parte. Durante buena parte de 1903, el pueblo estuvo alborotado y mis acciones dieron mucho material a los periódicos, pero no me importaba, yo tenía un negocio que proteger. Mencioné antes los desafíos de ser padre. La señora Hughes y yo tuvimos bastantes de esos. Nuestra joven Ellen siempre fue dulce y jamás causó ningún problema. Charles, por el contrario, era otra cosa. Cuando fallecí en 1915 a los 56 años como consecuencia de una apoplejía paralizante, mi patrimonio tenía un valor de aproximadamente $200,000. Eso sería el equivalente a unos 3.6 millones en la actualidad, teniendo en cuenta la inflación. Como fallecí sin dejar testamento, los tribunales dividieron mis bienes entre mi viuda y mis dos hijos. Helen y Charlie heredaron lo que hoy serían $820,000 cada uno. Si bien Charlie había trabajado para mí como contador, no estaba bien preparado para manejar tanta riqueza. Los excesos que se podía permitir y que efectivamente cometió afectarían el resto de su vida. Charlie se había casado en febrero de 1915 con una hermosa joven, la señorita Josephine Kearns, y adoptaron una dulce niña llamada Virginia. En 1921 adoptaron una segunda hija, pero terminaron devolviéndola al Hospital San Joseph cuando se determinó que la niña tenía una enfermedad crónica. Charlie y Josephine se divorciaron en 1926 cuando él la acusó a ella de adulterio. Yo no sé si esto fue verdad o no. Pocos meses después, él se casó con Annie McNamara. Charlie hizo todo lo que pudo por ser un hombre de negocios respetable, incursionando en bienes raíces en Cardiff y como dueño parcial del Hotel Colorado. Pero en algún momento la bebida se apoderó de mi hijo. En 1927 fue arrestado por agredir a su mujer, Annie, al volver al hogar después de una noche de juerga, y Annie le reprochó su conducta. En el momento en que ella se dio vuelta para salir de la habitación, Charlie le clavó una navaja en la espalda. Por suerte, Annie no resultó gravemente herida, pero esta no era una buena situación donde crecer para mi nieta, Virginia. Durante las fiestas navideñas de 1928 las cosas no iban bien. Annie estaba pasando las fiestas con su familia, Virginia se estaba quedando con el padre Carrigan y Charlie nuevamente volvió a la casa borracho y se quedó dormido en su cama fumando un cigarrillo. La ropa de cama se prendió fuego y para cuando llegó ayuda Charlie había sucumbido por inhalación de humo. Fue llevado rápidamente al sanatorio que quedaba frente a la casa, pero los doctores no pudieron revivirlo. Mi hijo no fue enterrado aquí conmigo, no en Rosewood, en el otro cementerio de Glenwood.
Como pueden ver, mis éxitos comerciales llevaron a éxitos económicos, los que a su vez llevaron a la perdición de mi único hijo. Paso mis noches dando vueltas por el cementerio, mirando desde lo alto la ciudad que ayudé a crear. Aquí hay muchos otros pioneros, así que paseen tranquilos para escuchar más historias. Gracias, Paul. Paul Hamilton ha vivido desde 2001 en el Valle de Roaring Fork. Además de participar en varias producciones teatrales en el escenario y fuera del mismo, Paul comenzó originalmente como sepulturero a mediados de los años 2000. Él ha hecho el papel de Edwin S. Hughes, un hombre de negocios y concejal de la ciudad que disfruta mucho mirando desde lo alto la ciudad en cuya creación tuvo un papel importante. Esperamos que estén disfrutando del Paseo Fantasmal 2020. Normalmente un paseo fantasmal en el cementerio involucra casi 54 voluntarios a quienes la historia les interesa lo suficiente como para dedicarle muchas horas y quieren que nuestra recaudación de fondos tenga éxito. Si todavía no han donado, les pedimos que sean generosos para ayudarnos a seguir trayendo historia viviente hasta el año 2021. La serie de videos de historia viviente que hemos hecho con el Post Independent de Glenwood ha sido otra manera de contar historias auténticas sobre el pasado durante esta época de pandemia. También pueden leer en el Post Independent la columna de nuestra sociedad titulada It's About Time, la primera semana de todos los meses. El dinero que ustedes donan lo ponemos en nuestra comunidad, pero saben, estoy pensando que en alguna parte de esta producción va a venir un fantasma como ustedes a estar aquí con nosotros en el Hotel Colorado. Tengo la sensación que usted tiene razón, señor Kite. En nuestra siguiente tumba, no lejos de Ed, nos encontramos con uno de los primeros colonos europeos de nuestra zona. No el primero, la primera gente que habitó nuestro valle fueron los indios Ute. Si Jasper Ward estuviera aquí esta noche, les contaría más sobre esto, pero caramba, su fantasma no apareció este año, y aquí estamos para traerles a la señora Caroline Clark Barlow. Me llamo Caroline Clark Barlow. Nací en Ohio en 1835, hija de inmigrantes irlandeses. Crecí en la zona del Medio Oeste y me casé con Frederick Arthur Barlow. Fred y yo tuvimos 6 hijos en total, y 3 de ellos fallecieron antes que nosotros. De los 3 que sobrevivieron, Dolly fue quien nos hizo venir a Glenwood Springs, cuando se casó con James Ladis. Él era el hijo de nuestra vecina, la viuda Landis. James vino a Colorado para hacer fortuna. En 1879 encontró este lugar, este valle del Río Grande, y supo que este era el lugar para él y su familia. James regresó a Kansas, donde todos estábamos viviendo entonces, y empacó a su mamá y hermanos para ir con él al salvaje oeste, donde ustedes están ahora. Las historias que James contaba sobre estas tierras Ute eran de un potencial tan brillante que cuando regresó a buscar a Dolly, toda la familia Barlow decidió seguirlos. Cuando llegamos aquí, en 1882, todos éramos ocupantes legales. A los Ute les gustaba James Landis, y fuimos bien recibidos por ellos. Cuando nos vieron armar nuestras carpas a lo largo del río, donde ahora están la calle 7 y Blake, James cultivaba heno más allá, sus campos estaban donde ahora está esa gran piscina, transportaba heno y otras provisiones arriba y abajo del valle hacia Aspen, y aún hasta Leadville. Si bien se podía hacer dinero con provisiones para los mineros, Fred y yo vimos que en este lugar también se necesitaban servicios. Abrimos el primer hotel en la Riviera del Río Grande,
o Colorado, como se le dice ahora. Era una carpa, escucharon bien, una carpa contra la ladera, donde también comencé el primer correo. El Hotel Barlow y la parada postal hizo que mucha gente al principio llamara Barlow a esta ciudad. Eso nos hacía sentir orgullosos. En 1883 hicimos propaganda de nuestro hotel para residentes veraniegos. Servíamos comidas y la gente local empezó a llamar a nuestro lugar venison, venado, ya que prácticamente era la única carne que teníamos para servir. Mis camas se usaban para gente enferma y que había sido baleada. Así que yo fui la única enfermera del pueblo durante bastante tiempo. Sí, señor, yo era la anfitriona, enfermera, encargada del correo y cocinera en este nuevo pueblo que pronto sería llamado Glenwood Springs. Si bien le tocó a la esposa de otro hombre darle el nombre al pueblo, por aquí bien se dice que esta tierra fue colonizada primero por los indios y después por los Barlows. Fred vio que yo ganaba dinero dando hospedaje a la gente, así que contrató un hombre chino para que me ayudara con la cocina y apenas pudo se puso a construirme un edificio de troncos. Lo hizo de 2 pisos. En el Hotel Barlow teníamos el plan americano de $2 por día. Yo cobraba $1 de plata por una taza de café, una rebanada de pan y una lonja de tocino. En la década de 1880, el dinero nos llegaba como agua por el Río Grande, conocido como Río Bravo. En 1886, Fred comenzó a construir un hotel con ladrillos en la calle 8 y Cooper. A ese lindo hotel le dimos el nombre de St. James. Comenzó como un plan de 3 pisos, pero el constructor quiso que lo hiciéramos de 4. Imagínense. Entonces, antes de comenzar el techo, Fred y yo tuvimos que decidirnos. Yo estaba preocupada por el costo. Para un hombre que había llegado aquí solamente 4 años atrás, con tan solo 60 centavos en su bolsillo, Fred Barlow nos estaba metiendo en muchas bienes raíces. Bien, el St. James se hizo de 4 pisos por una tirada de dados. Ese constructor logró su 4º piso en una partida de dados con Fred. ¿Por qué no me sorprendió? La construcción nos costó $50,000. En 1891 enviamos folletos por todo el país, dando a conocer nuestro hotel y promoviendo las cualidades curativas de las fuentes Yampa de aguas termales. A Fred se le ocurrió la idea de ofrecer el hotel gratis si los clientes no se curaban con esas aguas. Era muy audaz y fuerte defensor del todopoderoso dólar turístico. Sacábamos provecho de los mineros y nos propusimos traer negocio de visitantes de afuera antes que el viejo Devereux siquiera empezar a construir el Hotel Colorado. Hacíamos alarde que nuestro hotel tenía acceso a la fuente de juventud eterna. Fred escribió en nuestro periódico que pensaba que el dinero de la ciudad debería gastarse en turismo, en vez de poner una acequia de agua municipal. Decía que era necesario atraer visitantes y que un pabellón para bailar traería más dinero a la ciudad que agua limpia para beber. No les voy a contar cómo peleamos él y yo sobre esa idea, pero la sequía de agua pasa justo por ahí. Bien, el St. James no funcionó del todo y eventualmente fue comprado y transformado en un sanatorio. Es donde ahora está la linda estación de bomberos. Fred murió a los 66 años en 1898. En mis últimos años, mi hija Dolly y mi hijo Fred
me hicieron mudar a California para vivir con ellos. Cuando fallecí, en 1924, los chicos trajeron mi ataúd por tren de vuelta aquí al cementerio Linwood. Estoy junto a Fred, con James Landis y mi nieto Harry. Vengo seguido a visitar este lugar tal como me ven esta noche, porque, oh bien, todo comenzó hace mucho tiempo con nosotros, los Barlows. Caroline Clark Barlow fue representada por Chip Winwells, oriunda de Chicago, quien tiene una licenciatura en arte teatral y un máster en educación de la Universidad de Illinois. Chip recibió una beca para investigación del Fondo Nacional para Humanidades y estudió a Shakespeare en performance en Stratford-upon-Avon, England. Actor, educadora, directora y dramaturga, los trabajos recientes de Chip incluyen el papel de Rose en The Last Romance, el de directora en la producción de Defiance Community Players de You Are a Good Man, Charlie Brown, y 7 papeles en el Spamalot del Teatro Comunitario de Aspen y el de Grandi en The Veil para la compañía de teatro Sopris del Colorado Mountain College. Chip Wells da las gracias a todos sus maestros y nosotros le damos las gracias a Chip. La joven esposa y madre que visitarán a continuación está apenas un poco más alto en la colina. La vida en el oeste era peligrosa durante el tiempo en que nosotros vivimos sobre la tierra. El dinero no siempre hacía que nuestras vidas fueran más seguras. La familia de esta joven se quedaba en el Hotel Glenwood, donde ustedes ya escucharon decir a Big Nose Kate que Doc Holliday pasó los últimos meses de su vida. Lamentablemente, el Hotel Glenwood se quemó en 1945. El tiempo tiene su manera de cambiar los lugares donde vivimos y en el proceso se cambian nuestras vidas. Me gustaría presentar a Ella Byrne Brown Seller. Buenas noches, damas y caballeros. Permítanme presentarme. Mi nombre de soltera era Ella Byrne Brown y el de mi marido era Patrick John Arthur Seller, o Arthur, como solían decirle. Y nuestra historia es una de maldiciones, esperanza y mala suerte. Arthur recibió su nombre por su abuelo, Patrick Seller, que era de Escocia y era considerado uno de los hombres más odiados en este país. El abuelo de Arthur, a quien la familia afectuosamente le decían The Guy, el chico, trabajaba como licenciado y agente para la condesa de Sutherland. La condesa le encargó al señor Seller la tarea de hacer mudar a los granjeros desde las tierras altas de Escocia a la costa. Los granjeros eran personas que arrendaban pequeñas parcelas de tierra para cultivarlas. Generalmente se trataba de gente pobre y la condesa pensaba que podía ganar más dinero criando ovejas en las tierras que ellos arrendaban y que a menudo no podían pagar la renta. Muchos granjeros resistieron ser mudados. Este éxodo forzoso fue conocido como Highland Clearances o limpieza de las tierras altas de 1814. Una de las granjeras desalojadas fue una mujer anciana de casi 100 años, quien posteriormente falleció como resultado de haber sido obligada a dejar su casa. El abuelo Seller fue acusado por el sheriff local de homicidio culpable. Posteriormente, una decisión unánime del jurado lo absolvió de los cargos. Después del juicio, la hermana de la anciana, a quienes los locales consideraban ser bruja, puso una maldición sobre la familia Seller. Juró que después de 3 generaciones no habría más herederos varones y que el nombre Seller se extinguiría. La familia de mi marido no hizo mucho caso a las divagaciones de la mujer. Arthur nació en 1859 en Liverpool, Inglaterra, hijo de Thomas y de Adele Stellar. Su padre estaba en el comercio de la lana y su madre era norteamericana. Cuando Thomas Seller falleció en 1885, le dejó a su hijo una hilandería de lana para que se hiciera cargo. Nos casamos en mayo de 1887 en la iglesia de la parroquia de Selkirk. Nuestra ceremonia de boda estuvo abierta para todos los feligreses y mucha gente estuvo ahí para nuestro intercambio de votos matrimoniales hasta que la muerte nos separe. La iglesia estaba hermosamente decorada y el reverendo Dr. Farquharson estuvo a cargo de la ceremonia. Mi padre, James Brown, era más conocido como el poeta
J.B. Selkirk. Nuestras familias eran respetadas y bien conectadas, y en nuestro círculo de amistades se podían encontrar nombres como los de Lord Tennyson, George Eliot y Robert Louis Stevenson. Poco después de nuestro casamiento, Arthur y yo partimos hacia América. Mi suegra todavía tenía ahí algunos parientes y un tío, John Alexander Seller, era inversionista del nuevo tren Colorado Midland. Nos íbamos a encontrar con él en Glenwood Springs, donde Arthur y yo habíamos decidido comenzar nuestra vida juntos. Fue una gran aventura. Ser inversionista del tren le daba a una persona el privilegio de que se nombraran en su nombre los pueblos a lo largo de su recorrido. Quizás algunos de ustedes conozcan una zona que queda arriba del reservorio Roureir, a lo largo del pase Hangerman, que se llama Seller. Solía ser un pequeño pueblo que tenía una pensión, un correo y algunos hornos para hacer coque de carbón. Todavía quedan algunos restos de esos hornos. El nombre Seller también se estaba asociado con una montaña, un lago y una pradera. Cuando Arthur y yo llegamos a Glenwood Springs en julio de 1887, nos instalamos en el Hotel Glenwood, que quedaba en la esquina de la calle 8 y Grant. Es posible que les suene conocido el nombre de otra persona que también vivía ahí en esa época, John Henry Holiday. Mi esposo se empleó en el banco local y empezó a comprar bienes raíces en el pueblo como inversión. Quizás algún día construiríamos nuestra propia casa, pero por el momento seguíamos viviendo en nuestra habitación del hotel. Estábamos emocionados ante la llegada de nuestro primer hijo. De ser varón, lo llamaríamos Tomás, como mi suegro. La vida era buena, pero no por mucho tiempo. Una serie de percances marcarían los siguientes meses de nuestra vida. Mientras inspeccionaba una mina en Aspen, un carro repleto con mineral de plata se desprendió, rodó por una pendiente y golpeó a Arthur cuando él pasaba por ahí. Más adelante, mientras viajaba en una diligencia de la línea Carson junto con otros hombres, el carruaje se desenganchó y volcó, lastimando a todos los que iban adentro, algunos más gravemente que otros. Como resultado del incidente, mi marido terminó golpeado y mayugado. Un amigo de Denver también se lesionó en el mismo accidente, así que lo acompañamos de regreso a su ciudad. Estando ahí, Arthur comenzó a sentirse enfermo y regresamos a Glenwood. Se determinó que había contraído fiebre tifoidea. Sus lesiones previas habían debilitado su cuerpo y no pudo combatir la enfermedad. El 22 de septiembre de 1887, mi amado Arthur sucumbió a la enfermedad. Solamente tenía 28 años de edad. En el hotel se hizo un breve servicio fúnebre a cargo del ministro episcopal que vino desde Aspen, y solamente asistieron unas pocas personas. El cuerpo de Arthur fue llevado a lo alto de esta colina en un carruaje tirado por caballos y fue colocado en el lugar desde donde se puede ver la ciudad que habíamos considerado ser nuestro hogar tan solo unas pocas semanas. Mis hermanos llegaron de Inglaterra para ocuparse de sus asuntos. Vendieron los 87 lotes que Arthur había comprado al señor Hervey Lyle, quien está enterrado justo ahí. Quedé sola para criar a nuestra criatura en marzo de 1888. La criatura no sobrevivió. Yo viví unos pocos meses más y morí en junio, muy probablemente debido a mi corazón destrozado. Nosotros tres estaremos juntos para siempre en esta parcela, un testamento de esperanza y de sueños perdidos. La nuestra es una historia triste. No sé si fue la maldición de los Sellers o sencillamente las penurias inherentes a la vida en el oeste norteamericano, pero fuimos una familia joven con muchas posibilidades y un futuro promisorio que dejamos este mundo antes de tiempo.
Grace Malone es nuestra representadora más joven. Alumna de Glenwood Springs High School, Grace es una apasionada del teatro. Nos impresionó tanto la actuación que hizo el año pasado de Ella Cellar que le pedimos que fuera parte de nuestra producción del 20º aniversario. Gracias, Grace, por compartir con nosotros esta noche tu amor por la actuación. Si están disfrutando de la presentación de esta noche y de lo que nosotros hacemos, nos encantaría poder seguir haciéndolo en el 2021 y para eso les pedimos que por favor oprima el botón para hacer una donación al final de nuestra escena. Hace falta caminar bastante para llegar hasta la tumba de un infame bandido en Potter's Field. Él fue tratado de la misma manera en que trató a los demás. Conocer el desprecio y la violencia pueden marcarte de por vida. Permítanme presentarles a Harvey Logan, también conocido como Kid Curry. Hola, amigos. Hola. Mi nombre es Harvey Logan. Tal vez no me reconozcan con ese nombre. Me llamaban Kid Curry durante mis días como pistolero. Yo montaba caballos con Black Jack Ketchum y nos llamaban The Wild Bunch cuando montaba caballos con Butch Cassidy y el Sundance Kid. Durante mi carrera de 10 años como hombre más buscado, me dieron el honor de haber cometido más matanzas y robos que cualquier otro delincuente de mi tiempo, un récord del que cualquier hombre podría estar orgulloso. La agencia de detectives Pinkerton dijo que Harvey Logan es sin duda el delincuente y ladrón de bancos más desesperado en Estados Unidos hoy. También él es experto en escapar de la cárcel. Advirtieron a los agentes tratando de arrestar a Logan que siempre carga armas de fuego y no duda en usarlas para escapar el arresto bajo ninguna circunstancia. Yo digo que cualquier persona que me cruce es blanco fácil. Mi papá desapareció cuando yo era un niño. Cuando mi madre murió en el parto, yo y mis hermanos y mi hermana Ali nos fuimos a Dodson, Missouri, a vivir con mi tía y mi tío Hiram y Lizzie Lee. Mi tía Lizzie ya tenía bastante familia. Entonces, cuando cumplimos la edad adecuada, yo y mi hermano mayor Hank decidimos irnos al oeste y convertirnos en vaqueros. Hank era el que me llamaba Kid. Bueno, para 1886 nosotros nos habíamos establecido en Rock Creek, a 5 millas al sur de Landowski, Montana. Mis dos hermanos Lonnie y Johnny se unieron a nosotros unos años después. Podrían decir que empecé mi camino como delincuente cuando le disparé y maté a nuestro vecino Pike Landowski. Todo hubiera estado bien. Éramos rancheros vaqueros respetables. Cuando yo y Lonnie fuimos detenidos por unos oficiales por una pelea de bar con un hombre llamado Jim Ross que nunca pasó. Resulta que Pike Landowski inventó cargos contra nosotros. Estaba enojado porque mi hermano Lonnie embarazó a una de sus hijastras. Después de ser arrestados nos entregaron a Pike. Él nos encadenó en el cuarto de la leche y nos pegó, pateó y escupió jugo de tabaco. Nos llamó todos los nombres habidos y por haber, y cuando se cansó nos amenazó con un cuchillo. Le advertí que si salíamos vivos me vengaría. Pike se sorprendió que los cargos fueron descartados. Él trató de enmendar nuestra relación, pero yo no lo acepté. Llegando la Navidad, era el 27 de diciembre de 1894, a las 10 de la mañana. Pike Landowski estaba en el bar de Jake Harris tomando su primera bebida del día, cuando yo, mi hermano y mi compañero Jim Thornhill llegamos al pueblo. Todos sabían que habría problemas. Thornhill y Lonnie bloquearon la puerta de entrada con rifle, diciendo que se encargarían de quien quisiera entrar. Bueno, yo llegué con Pike y le pegué tan duro en la espalda que escupió su bebida y se le cayó su botella. Cuando volteó a verme le di un puñetazo en la cara y cayó de rodillas. Ahora en estos 5 minutos de pelea no se oía ruido, solo la respiración fuerte. Mi pistola se me cayó de la bolsa de la chamarra.
Thornhill la recogió. Ahora Pike, que era un peleador de cantina experto, me tenía y casi me saca un ojo con su dedo gordo, pero yo me escapé por debajo de él y deteniendo sus manos al piso empecé a trabajar en su cara con mi puño. Después de un tiempo su amigo saltó y dijo que era suficiente, pero no paré hasta que Pike mismo me dijo que ya terminemos y lo dejé que se levantara. Parados ahí, limpiándonos la sangre de la cara, cuando este hombre mete la mano a la bolsa de la chamarra y saca un arma semiautomática de Suecia. Me apuntó y jaló el gatillo, pero la pistola no disparó. Thornhill empezó a gritar, ¡dispara! ¡Dispara! Y con mi 45 fue el final de Pike Landostin. Me di a la fuga después de eso, iniciando la vida de pandilla. Después nos acompañó Butch Cassidy y Sundance Kid. Nos llamaban el Wild Bunch. Ahora, bajo el liderazgo de Butch y Sundance, tuvimos una buena racha de robo de trenes, pero no tomó mucho tiempo para empezar a sentir el calor de la ley. Butch y Sundance decidieron ir a América del Sur. Me invitaron a ir con ellos, pero les dije que no me interesaba. Debí ir con ellos. Un poco después me encontré tras las rejas en Knoxville, Tennessee. Fui invitado del alguacil del condado de Knox, J.S. Foxon, incluyendo todas las amenidades. Les dije que mi nombre era Charlie Johnson. Cuando se enteraron que podría ser el delincuente Kid Curry, me detuvieron a la brava. Para mi suerte, mi abogado pudo retrasar los procedimientos para poder hacerme amigo de los carceleros. Un sábado por la tarde, mi carcelero Taylor Frank Erwin estaba caminando los corredores para hacer ejercicio. Mientras pasaba, estábamos platicando de esto y aquello. Frank pasó por mi celda y lo empecé a ahorcar con un alambre, jalando hacia las barras. Le dije que esto era una situación de vida o muerte. Él estuvo de desacuerdo. Una vez que lo amarré, saqué mi palo que hice de molduras de ventana y con el gancho de la cubeta de desecho jalé la caja donde los oficiales tenían las pistolas. Llamé a los otros oficiales que estaban abajo y le pedí que me trajeran mi jarabe de la tos. Bueno, lo recibí con 2.45 y al tiro me acompañaron a la salida por la puerta de la cocina. Me ayudaron a preparar un caballo que estaba atrás y me fui de Knoxville. Hasta le dije adiós a la chica rubia que veía desde la ventana de mi celda, cabalgando en el caballo del alguacil Fox. Tuve que estar escondido después de eso. La siguiente vez que me asomé fue aquí en Colorado, pero estaba totalmente en bancarrota. Yo y mis compañeros hicimos el plan de robar el tren que llevaba lingotes de oro para hacerlos monedas en Filadelfia. Yo y mis amigos encontramos trabajo para la compañía de tren bajo nombres falsos. Necesitábamos aprender los horarios del tren. Pensamos que lo teníamos memorizado y que el tren paraba a recoger agua en esa estación de 2 plantas en Parachute. En ese momento abordé, le ordené al ingeniero que desenganchara los carros de pasajeros que jalaban el tren. La razón era que los pasajeros a veces cargan armas de fuego. Estábamos solos los tres. Una sola explosión de dinamita rompió la puerta del carro express y fue suficiente para que el mensajero llamado Don saltara del carrito. Mientras que abrimos las cajas fuertes, sacamos el botín y bajamos a las vías donde teníamos una lancha de remos que nos robamos del rancho O'Toole y remamos a donde teníamos los caballos amarrados y cabalgamos. Fue un robo espectacular. Después de eso no nos fue muy bien. No conocíamos el área, entonces llegamos a un rancho y exigimos desayuno a la señora Banta. Ella tenía algo en 1904 que era más rápido que cualquier caballo. Era el teléfono, y los rancheros se comunicaban y se avisaban en dónde estábamos. No tomó mucho tiempo para que nos tuvieran acorralados en un lugar llamado Jackson Gulch. Ahora estamos listos para pelear.
Un ranchero llamado Raleigh Gardner y su pistola me dispararon directo en el pecho. Me desbarató el brazo. Kid Curry ya no cabalgaría o correrá nunca más. Yo grité que pondría fin a esto. Saqué la pistola y puse el tambor en mi oído y jalé el gatillo. Escuché a los ángeles cantando cuando crucé la Gran División. Y si pudiera decir que eso cerró el libro de Kid Curry, tal vez está en lo correcto. Trajeron mi cuerpo a Glenwood Springs para sepultarme pensando que mi nombre era J. H. Ross. El enterrador Schwartz pensó que me parecía un hombre buscado llamado George Hendricks. Entonces me sacaron para identificarme apropiadamente. Bueno, había un doctor llamado McAllister que me vio y revisó y dijo: «Este hombre tiene facha de degenerado». Finalmente me pusieron de nuevo bajo tierra. El agente Pinkerton vino hasta acá a Glenwood Springs a identificar el cuerpo que correctamente pertenecía a Kid Curry. Había controversia y desacuerdo porque el dinero de la recompensa era bastante. Y para terminar pronto, nunca más escuchamos sobre Kid Curry. Es buena apuesta que su cuerpo está aquí en Potterfield. Bueno, gracias por escuchar mi historia y un consejo que me gustaría darles: manténganse tranquilos y disparen derecho. Mike Miller comenzó a hacer producciones teatrales a los 17 años. Desde entonces ha hecho obras por radio, televisión, cine y hasta un anuncio comercial con Les Paul. Ha actuado en más de 65 obras en el escenario de Aspen, ha hecho teatro en el Parque, Defiance Players y en el Teatro Thunder River. Después de hacer el papel de Kid Curry por 10 años, agradecemos a Mike haber salido de su retiro para lo que esperamos no sea su última vez con nosotros en el paseo fantasmal del cementerio Linwood. Gran trabajo, Mike. Nuestro último fantasma representa todas aquellas almas, algunas que ni siquiera tienen una cruz de madera o una lápida, que están enterradas en Potter's Field. Gente como usted y como yo, a quienes lamentablemente les falló la suerte. Quisiera presentarles a la señora Ida Lee Alburn. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, hola, no los escuché venir. Canto para pasar el tiempo y para calmar a los niños. Así es, hay muchos niños enterrados aquí en el acre de Dios, junto con más de 100 otras personas. La mayoría de ellos ni siquiera están marcados, no tenían suficiente dinero para ello, y por eso están enterrados aquí en lo alto. Hace mucho tiempo, en 1886, el condado compró una cantidad de parcelas aquí en Potter's Field para enterrar a los pobres y a los indeseables, cuando les llegaba la hora. Digo indeseables y quiero decir gente de color, los chinos, mujeres de la noche, suicidas y desconocidos. Gente que no era lo suficientemente buena como para ser enterrada ahí abajo, con los ciudadanos respetables. Es lindo que ustedes hayan venido hasta aquí para vernos. No solemos tener muchas visitas. La mayoría de la gente mira las elaboradas lápidas de nuestros vecinos que están ahí abajo y no saben nada sobre los que estamos aquí arriba. El pasto está tan crecido que nuestras piedras no se ven desde el sendero, pero algunos de los que están esta noche quieren remediar esa situación y ocuparse de nuestro Potter's Field. Por supuesto que eso nos alegra. Creo que debería presentarme como corresponde. Me llamo Ida Lee Alburn. Y mi esposo Ralph y yo enterramos 2 criaturas en este lugar. Se llamaban Stanley y Una Marie. Ambos eran bebés. Stanley solamente tenía 3 días y la pequeña Una Marie tenía poco más de 5 meses.
Ambos murieron en el mes de agosto, pero con 4 años de diferencia. No me gusta mucho el mes de agosto. Me trae tristes recuerdos. En esa época era común que los niños murieran porque había muchas enfermedades. Las enfermedades se llevaban mucha gente y muchos eran niños. Tuberculosis, difteria, sarampión, escarlatina, tos convulsa y cosas así. Entiendo que hoy en día ustedes tienen vacunas para ocuparse de esas cosas. No se imaginan la suerte que tienen. El condado pagó para que nuestros bebés fueran enterrados aquí. Ralph y yo éramos pobre gente trabajadora y no podíamos pagar el costo de un funeral apropiado. Ralph era de Kansas y yo vine de Oklahoma. La mayoría de la gente como nosotros no tenía educación. Teníamos suerte si llegábamos al 8º grado antes de tener que ayudar con la granja, los animales y todo lo demás. En la década de 1920, esta parte del cementerio había sido prácticamente abandonada por la gente de Glenwood Springs. Estoy segura que no lo hicieron por mal, pero no nos tenían muy en cuenta. Si moría alguien que no podía pagar un entierro decente, lo ponían aquí en la tierra con una pequeña marca de metal y luego eran olvidados. Lo cierto es que algunas personas venían aquí y robaban o disparaban a nuestras marcas. Qué falta de respeto, pero ¿qué podemos hacer? Pero en 1923, un grupo de mujeres con sentido comunitario que se autodenominaban Mejora Cívica y Club Literario se propusieron limpiar Potter's Field y demostrarnos respeto. Las mujeres contrataron hombres para cortar las hierbas y malezas, pusieron lápidas de mármol blanco en algunas tumbas y colocaron aquí este hermoso monumento de granito para todos nosotros. Aquí se lee: en memoria de todos quienes duermen en el acre de Dios. Qué lindo lo que hicieron. Todos los que estamos aquí tenemos nuestra historia. Está William Taylor, quien fue un colono cuando comenzó la explotación de plata en Aspen. Si bien había vivido ahí durante 30 años, nadie sabía mucho de él. Lo encontraron muerto, posiblemente por un ataque al corazón, en la zona donde ahora se hacen picnics en Tumble Creek. El director de funerales, el señor Birch, lo enterró aquí cuando no pudo encontrar ningún familiar. También estaba la señora Bertha Rogers, que vivía en Cardiff. Alguno de ustedes debe saber que Cardiff estaba donde están los hornos para hacer coque de carbón, justo al sur de la ciudad. Ella y su familia habían estado ahí mucho tiempo y tampoco tenía muchos amigos, pero sus vecinos fueron tan amables como para hacer una colecta y pagar sus gastos de entierro. Ella tenía 55 años y dejó atrás a su marido, varios hijos ya crecidos y 3 niños que todavía estaban en casa. John Jackets murió de tuberculosis en el hospital del condado. Nada se sabía de él y él no dio ninguna información, solamente que era de Hungría. Algunas personas tienen historia o cosas para ocultar y eso los hacía misteriosos. Y también estaba el tonto loco Charlie Johnson, que saltó desde el puente de la ciudad. Rescataron su cadáver en el río cerca del arroyo Mitchell. Eso fue en 1892. Ludwig Schinkel empezó con dinero, pero terminó siendo sepultado como indigente, una palabra importante para no decir pobre. Era dueño de una propiedad en Snowmass y murió cuando él y su vecino se pelearon y el vecino lo golpeó en la cabeza con un tablón. Su propiedad tenía una gran hipoteca y no quedó suficiente dinero para pagar los gastos de funeral. Otra historia triste es la de Charles Gibson. Se colgó con una cinta de una valija, se quitó la vida y dejó una nota de explicación. Como la vida se ha tornado insoportable, trataré de terminar. No puedo trabajar y lamento no tener dinero para pagar los gastos de mi entierro. Será inútil encontrar a mis familiares. Algunos de sus compañeros de trabajo en el ferrocarril intentaron juntar dinero para enterrarlo, pero no lograron reunir lo suficiente, así que el condado también se ocupó de él. Elmira Keir, también conocida como la 9 de diamantes, fue una dama de la noche a quien encontraron muerta en su cabaña y fue enterrada aquí, en Potter's Field. Esto pasó en noviembre de 1900. A veces nos preguntamos si su familia se habrá enterado alguna vez y, de ser así, si siquiera les importó. La mayoría de las ciudades tenían su propio Potter's Field. La gente tenía esa ridícula idea que quienes pudieran haber sido un poco diferentes no merecían ser enterrados con la gente importante.
Pero pensándolo bien, todos somos más o menos lo mismo, tenemos las mismas necesidades y deseos y merecemos respeto. Espero que les haya gustado mi historia y no se olviden de nosotros que estamos aquí en el acre de Dios. Vengan a visitarnos cada tanto. Ahora creo que ha llegado el momento para que regresen a sus cálidos hogares y que yo me ocupe de los niños. Quizás les cante una canción de cuna. Les deseo un buen viaje de regreso y unas buenas noches. How precious did that grace appear the hour I first believed. Lindsay Mills ha vivido en el Valle del Roaring Fork desde 1998. Ha actuado en producciones teatrales por todo el valle, haciendo Acadia, Orgullo y Prejuicio y Los Miserables, entre otros. Lindsay ha estado haciendo el papel de Ida Lee Alburn en El Paseo Fantasmal desde el segundo año. A ella le gusta compartir la historia de nuestro valle y revivir el pasado. Es una gran manera de concluir el show, Lindsay. Muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros el próximo año, ya sea de forma virtual o en el cementerio.